Gracias, Alejandra. En la Asamblea Legislativa se llamó a acelerar el paso para que antes del mes de septiembre estén listas las leyes complementarias que regularán a los poderes legislativo, ejecutivo y judicial. Esta es la información. El presidente de la Comisión para la Reforma Política, José Alfaro, señaló que las leyes complementarias que regulan a los poderes legislativo, ejecutivo y judicial deberán quedar listas a más tardar en septiembre. Aseguró que de no hacerlo así, la carga legislativa sería mayor, debido a que es en ese mes cuando se presenta el informe del jefe de gobierno, comparecencias de delegados y también daría inicio el proceso electoral. Correríamos el riesgo de que de octubre, noviembre y diciembre los debates por las leyes secundarias se constituyeran en un foro para dirimir cuestiones político-electorales. Además, en diciembre tenemos que aprobar el presupuesto de la Ciudad de México. Sobre la elaboración de las leyes de los tres poderes, dijo que existen consensos importantes en la redacción del correspondiente al Ejecutivo y se trabaja sobre un documento base. Sobre la ley del Legislativo, señaló que la mesa redactora se abocará a reunir todas las propuestas de los grupos parlamentarios para obtener un solo producto. Y en el caso de lo relativo al Poder Judicial, señaló que se tiene ya su base reglamentaria, a pesar de los posibles cambios que podría ordenar la Suprema Corte de Justicia, ya que la integración de dicho poder está en revisión ante el máximo tribunal del país. Se ha avanzado en la reglamentación de ese formato, del formato que establece la Constitución, pero tenemos claridad en que este es uno de los puntos delicados que puede la Corte tener señalamientos muy específicos para que sean modificados. El plazo marcado por la Constitución de la Ciudad de México para tener en tiempo las leyes orgánicas de los tres poderes está marcado para el 31 de diciembre de este año. Sergio Villanueva en las imágenes, Edwin Hernández, 21 Noticias.